Bienvenidos amigos de Espíritu Espiral, gracias por acompañarnos a una emisión más de este podcast diseñado para ustedes, atendiendo todas sus dudas acerca de salud, psicología, psiquiatría, todos estos temas que como ya vieron es estrés, ansiedad, depresión y de la mano de especialistas para tener la información más clara y documentada posible para ustedes. El día de hoy es un tema que nos han enviado muchas preguntas al respecto, un tema delicado, y que como nos lo dirá nuestro invitado el día de hoy hay que hablar de él. Hoy vamos a hablar del suicidio y lo haremos acompañado de la mano de un especialista, es Cherokee Mena, quien me da mucho gusto que haya accedido y es un honor recibirlo, un privilegio tenerlo aquí y nos compartirá toda su experiencia y conocimientos con respecto al tema y además de que conoceremos un poquito también de la persona que es Cherokee, que tengo una estima muy grande por él y descubrirán también en el programa porque los invito a que lo vean. Síganos, hoy hablaremos del suicidio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal queridos amigos de Espíritu Espiral? Bienvenidos a un tercer episodio, a una tercera entrevista. En esta ocasión vamos a conocer a nuestro buen amigo Cherokee Mena. Ahorita van a conocer un poquito de su currículum porque el día de hoy vamos a platicar de un tema también difícil, a veces un poquito que tiene algo de tabú, como en el episodio pasado hablamos del tema de la muerte. Hoy vamos a tocar el tema del suicidio, que nos mandaron muchas dudas al respecto, sobre todo relacionado a la contingencia. Entonces vamos a aprovechar la amplia experiencia de Cherokee. Os voy a presentar un poquito rápidamente, porque la intención de esto, es una parte profesional, de conocer la experiencia y los conocimientos de un experto, pero también van a ver, como ha pasado en los episodios anteriores, lo interesante que es también conocer a la persona y al ser humano, que por algo también fue la elección de este programa. Entonces, en cuanto a la formación académica y la experiencia en este tema, Cherokee es licenciado en psicología de la ITESO. He tomado muchos cursos y seminarios en psicoanálisis lacaniano, talleres de psicoterapia breve, muchísima experiencia en este tema de cursos y talleres de primeros auxilios psicológicos en crisis suicida, curso taller inventario de riesgo suicida para adolescentes, diagnóstico de síndromes psiquiátricos en niños y adolescentes, intervención en crisis de suicida, crisis suicida, perdón. Entonces, esta es la parte en donde nos vamos a enfocar un poco, apoyar en su experiencia. Digo, es un currículum muy amplio donde también hay experiencia docente en todas estas materias de psicología, por ejemplo, aquí en la Riviera Maya, en la Universidad Riviera Maya, y también es presidente de la asociación Dilepsi a la Vida, que hace también una labor de apoyo y orientación psicológica, ¿verdad? Con las personas. Entonces, primero que nada, pues bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Ángel. ¿Y cómo estás? Bien, muy bien, pues feliz aquí, contento de tener esta invitación, de que abramos temas, de que podamos compartir el sentir y el entender y el no entender, pero abrir pues el tema y hablar de cosas que son muy importantes, que están pasando en nuestra vida y que a veces como que las queremos dejar ahí en lo oscuro. Sí, exacto. Sí, exacto. Un poco la intención del programa justamente es atender esta creciente necesidad que hay de dudas con respecto al estrés, a la ansiedad, la salud mental en general. Apenas hicimos una convocatoria al público de enviarnos preguntas y muchas iban enfocadas a todo esto, y quisimos justamente abrir un espacio para terapeutas y gente profesionistas de la salud, justamente para acercar información más clara, documentada, y orientar dependiendo del tema de cada uno, depresión, estrés, ansiedad, sí, duelo, saber a quién acudir y acercarse a instituciones más confiables, sobre todo. Entonces, pues bienvenido y felices de que tengas esta aportación en esta reunión de especialistas que estamos haciendo, de expertos en la salud. Le decimos artistas de la conciencia también, porque a veces es como un arte, todo esto se pone también de pronto casi místico, y pues por ahí también vamos a explorar un poco todo esto. Entonces, ¿te parece si entramos directo a las preguntas de la audiencia? Bien, le entramos de lleno.
Bueno, primero hay un poco, como decíamos al principio, de tabú o de estigmatización a la atención psicológica. Entonces, como tal, ¿qué sería recurrir a terapia psicológica? Porque hablábamos justo ahorita hace unos minutitos de cómo socialmente de pronto está muy bien aceptado, o mejor aceptado checar el horóscopo, acudir con Ujú. Madame Sassou, cosas así, y de repente es mal visto y de chisme o de habladuría o satanizar incluso a quien decide atenderse psicológicamente o psiquiátricamente. Entonces, qué significa cuando alguien busca ayuda psicológica y qué es, en qué consiste? Porque la gente no sabe qué es ir al psicólogo. Sí, efectivamente. Y yo creo que la pregunta está bien planteada, porque es, ¿qué sí es? Ujú, ujú, Efectivamente. Pues que sí es un espacio, la psicología, pues tenemos que entender que viene de una ciencia o se jacta de ser una ciencia, ujú, ¿no? ujú, Entonces es bajo el método científico y ese rigor que se va acumulando experiencias, investigaciones, por lo tanto conocimiento, y eso es lo que se aplica. Por ejemplo, la psicología tuvo sus inicios como tal en los estudios del ojo, ok, de, por ejemplo, los tiempos de reacción, etcétera, etcétera. O sea, de estudiar la biología del cuerpo. O sea, esa ujú, parte la ujú, tenemos que entender muy bien. ujú, ujú, Procuramos la salud entonces de ese ser. Esos son como los cánones, digamos, más importantes de la psicología. Y cómo vemos al ser humano como un ser bio, por la parte ujú, biológica, psicológico y en un ente social. ujú. En esos tres ámbitos o categorías lo estamos observando los psicólogos y desde ahí pues vamos a tratar de modificar lo que esté generando un conflicto, una sintomatología, un problema términos generales, que esté disminuyendo la salud de ese ser. Eso es lo que busca la psicología clínica en específico, porque hay diferentes ramas de la psicología. Está lo laboral, o sea, en las empresas, por ejemplo, en el área de recursos humanos o de mejoramiento en procesos Como corporativa y todo eso. corporativo, pudiéramos decirlo también. Está la educativa, está la psicología social, pero de la que estamos hablando el día de hoy es de la psicología clínica, que tendemos a pensar en un psicólogo o a imaginar justo el que está dando consulta y bueno, habemos una gran diversidad de psicólogos. De hecho, yo el trabajo que hago es clínico, pero también de psicología social. O sea, Ok. el proyecto, bueno, la asociación de Dilepsia a la Vida, que fomenta la salud mental, pero también trabaja en la prevención del suicidio, es psicología social mezclada con psicología clínica y tengo mi práctica privada donde hago psicología clínica como tal. Entonces, los psicólogos, en resumen, vamos a buscar o procurar la salud biopsicosocial de ese ser. Ujú, ujú, sí, sí, que este enfoque, como decías, en la parte biológica, creo que es parte de esta, no sé si llamarlo, de esta lucha que la psicología como ciencia joven le ha costado trabajo validarse, primero como ciencia como tal, como de pronto son temas invisibles, etéreos, del alma, de la mente, y así ha costado trabajo validarla como ciencia tal cual, y entonces es que un psicólogo es también quien, digamos, sería un enfoque muy cercano a la ciencia dentro de lo que se sabe de la mente, del cuerpo, de la Sí, relación mente-cuerpo y de la relación con el entorno, ¿no? Como sí, lo más cercano a algo estudiado y no es como tan al azar o algo supersticioso ahí sí, efectivamente. Es como de la parte adivinación. subjetiva del ser humano. El psiquiatra, que es de formación médico, Ujú, él va a trabajar la parte como objetiva ujú, de ese ser humano, de esa biología. O sea, él sí va a incidir directamente en cómo se comunican las neuronas, o sea, en la sinapsis, en qué pasa con el sueño, cómo nos está afectando nuestra salud el sueño, etcétera. El psiquiatra ve esa parte objetiva del ser humano. ujú, ujú, Nosotros como psicólogos que hacemos esa sinergia, ujú, vamos a revisar la parte subjetiva del ser humano. O sea, cómo se siente, el proceso de pensamiento, y sí, en términos generales, pues son cosas que escapan a la vista directamente y que a veces no tenemos cómo comprobar de una manera así directa. Bueno, eso es lo que hace la psicología. Ahora, cuando vamos a terapia, entonces a ese ente que es el psicólogo, le vamos a agregar entonces el esquema de terapia. ujú. Y la terapia, dependiendo de la cosmovisión o de cómo plantean ellos la situación, pues vamos a estar siguiendo también ese tipo de cánones. En específico, yo
trabajo la crisis. Okay. El momento de crisis o la situación de crisis, esa es la especialidad, ese es como mi enfoque, psicoterapia breve y de emergencia, así se llama el enfoque teórico desde donde yo trabajo. Entonces, estamos procurando la salud del ser humano bajo todos estos tres cánones, pero al mismo tiempo estamos tratando de resolver las situaciones naturales de una crisis, en este caso, por suicidio. Ok, la crisis ya que está ocurriendo en el momento, entonces como intervenciones muy puntuales y concretas de emergencia, por decirlo así, y también todo un background de prevención y de ir trabajando justamente el evitar llegar a esa crisis. Lo que le llamamos la posvención. Okay. La posvención, o sea, después de un suceso, también hay muchas cosas que trabajar, porque si no, puede que se replique el fenómeno. Okay. Por ahí algún dato, por ejemplo. Por cada intento de suicidio, en promedio puede haber 20 que no se registraron, que no se supo, pues, que quedaron como adentro de las casas. Y por cada suicidio consumado, que a nosotros en Dilepsia de la Vida nos gusta ya nombrarlo como muerte por suicidio. Okay. ¿Sí? Ya iremos entendiendo en la charla el contenido, el trasfondo de muerte por suicidio. O sea, no se suicidó, murió por suicidio. Okay. ¿Sí? Entonces, híjole, ya me perdí en el punto, Ángel. Sí, bueno, un poco me decías la diferencia entre que estas son intervenciones muy puntuales sí, en momentos de crisis. A diferencia, gracias. A diferencia de la terapia. La terapia puede ser un proceso más prolongado en el tiempo, puede tomar meses o años, dependiendo del enfoque terapéutico. El proceso de crisis es muy puntual, muy específico y desde ahí lo trabajamos. Bueno, hay enfoques de terapia desde lo humanista, desde lo familiar sistémico, desde lo cognitivo-conductual, desde el psicoanálisis, etcétera, 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 etcétera. Que sería en versión psicológica como un paramédico, ¿no? Que te atiende en ese caso de emergencia en una situación específica con técnicas que a lo mejor no aplican en un proceso terapéutico donde hay tiempo, seguimiento, sesiones. Así es. Sino es como algo de urgencia tal cual, ¿no? Como sí. Call 911. De hecho, y ya les aventamos aquí cositas que pueden ustedes después investigar también. De hecho, hay un primer auxilio psicológico. Le llamamos PAP, primer auxilio psicológico. De hecho, es el homólogo precisamente del paramédico. Es dentro de ese contexto trabajar todo lo que pasa psicológicamente para regular. Ese es un objetivo de las intervenciones, regular los estados biopsicosociales y evitar que haya un impacto mayor en el futuro. Entonces, si estábamos hablando de esta parte de los números, ¿no? Y de decir, bueno, pues por cada intento hay probablemente 20 que no se registraron y por cada suicidio consumado puede haber un impacto de 6 a 10 personas. Es decir, la señora de la tienda se siente impactada profundamente por el chavito de la esquina que pues murió por suicidio, por ejemplo. Sus familiares. Y entonces eso genera malestar y tener contacto con el suicidio ya es por sí solo un factor de riesgo. También. Entonces ahí es en donde vemos que se puede multiplicar el malestar y por eso hay que trabajar después de un suceso para prevenir. Entonces es como postvención, pero al mismo tiempo previene lo que después pudiera volver a suceder. Y entonces en este punto en el que ya dijimos qué es la psicología y ahorita que nos hablabas de la crisis de intervención en el suicidio ya como una emergencia incluso, ¿qué hay en medio? ¿Cómo una persona puede decir, bueno, antes de llegar hasta ese punto, decir tal vez necesito atención psicológica? ¿Qué cosas alguien podría decir? A lo mejor en una autoevaluación sin que alguien más se lo diga. Soy candidato idóneo para pedir ayuda, buscar un psicólogo ahora que ya sé más o menos qué es un psicólogo. Sí. ¿Qué sería? ¿En qué se puede fijar una persona para pedir ayuda? Voy a seguir con esta analogía de los tres pilares, bio, psico, social, desde ahí. Biológicamente, mi alimentación ha cambiado últimamente, ojo. Mi sueño ha cambiado, ojo, es decir... Que en la alimentación, pero que te interrumpa, puede ser que o estoy comiendo mucho más o no estoy comiendo, ¿no? Correcto. Porque unos creen que o es uno u otro y puede ser... Cualquiera de los dos. Cualquier alteración de mi estado de hábito alimenticio, así es. Natural o al que yo estaba acostumbrado, no como porque no tengo apetito o no, ahora no paro de comer, podría ser un factor, ¿no? Totalmente, como más o como menos. Exacto.
puedo subir de peso o bajar de peso. También ahí lo podemos estar observando. Los manuales mencionan en promedio 5 kilos, o sea, un cambio radical. En un momento específico de 5 kilos más o menos, pues ya ahí hay como algo. Y esa es la parte entonces biológica. El sueño. Y nuevamente, ¿duermo más? ¿Duermo menos? O no puedo dormir. O no, sí, cualquiera de las dos. Aquí yo creo que mucho del énfasis para darnos cuenta es, uno, pues conocernos a nosotros. O sea, sí tener estos momentos de reflexión donde digo, pues hoy cómo estuvo mi día. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Estoy cansado? ¿Estoy con energía? ¿Qué me está pasando? O sea, en esa reflexión, a través del tiempo, voy a distinguir qué soy o cómo soy. Sí. O sea, si me despierto normalmente a las 7 apurado o a las 10 de la mañana, bueno. Y ante esos cambios drásticos, también me puedo dar cuenta. O sea, a lo mejor yo soy una persona nocturna, que normalmente me duermo a las 12 de la noche, me despierto a las 10, pero así es mi jornada desde hace mucho tiempo, que puede ser saludable o no, no vamos a discutir eso, pero digamos, así soy. Sí, ahorita con esto escucho que un pilar fundamental de la psicología me remitió casi a estas épocas del oráculo griego y su letrero de Conócete a ti mismo. Sí, por supuesto. Parte mucho de Conócete a ti mismo, ¿no? Luego no llevamos ni siquiera un registro de cuántas semanas llevo durmiendo mal, qué hábitos alimenticios tengo, no llevamos una conciencia de cómo estoy, cómo me siento, qué tal estoy durmiendo. Entonces ¿Sí? Es un pilar de cualquier proceso terapéutico o psicológico, podría ser, lleva un autoconocimiento, o sea, monitoréate, pregúntate cómo estás, cómo te sientes, conócete, ¿no? Conócete a ti mismo. El primer paso, y, conócete. Por ejemplo, desde lo cognitivo-conductual, una herramienta, pues son los registros precisamente. Entonces, conócete, pero asiéntalo ahí, y asiéntalo, y asiéntalo, y asiéntalo, y después vas a poder ir analizando cómo se mueve a través del tiempo, todo eso. Entonces, el registro es otra manera también, los autorregistros. Bueno, esa es la parte biológica. En la parte psicológica, pues pudiéramos decir, o irnos muy al oscuro, mucho tiempo de tristeza, de llanto, de tal vez de enojo, de coraje, de miedos, de ya no tenerle un sabor a la vida o no tenerle sabor a lo que normalmente. Vamos a decir que a mí me encantan las papayas y de repente como papaya, ¿no? Y en esa reflexión me doy cuenta que hace una semana no como papaya. Bueno, ¿y por qué no estoy comiendo papaya si yo sé que me encanta? Y de repente, pues caigo en cuenta que me siento triste tal vez y que ya no me sabe. Entonces, esas cosas que gozábamos o que solemos gozar y que de repente ya no hay ese nivel de gusto o de gozo, puede ser una señal a nivel psicológico de que algo está pasando. El término así sofisticado sería anedonia. Ok. ¿Sí? Sin ese placer. Que sería pérdida de un apetito, un antojo habitual, podría ser hasta del gusto por hacer una actividad. Por supuesto, sí. O sea, puede ser, me encanta salir a correr y de repente ya no disfruto correr y a las 2-3 semanas ya ni siquiera estoy saliendo a correr. Puede ser esa parte desde lo psicológico. Y desde lo social, pues pueden ser muchas cosas. Puede ser desde el contexto de pandemia en el que nos encontramos, es decir, seguimos en una crisis. Sí. Seguimos en una crisis todavía. Las crisis pueden durar meses, incluso años. Okay. Pero esta es todavía un contexto de crisis y desde ahí, pues se pueden desdibujar muchas cosas. O sea, ahí ya es la adaptación de ese sujeto al contexto. Ese sujeto tiene que ser hasta cierto punto afín a ese contexto en el que se encuentra. Es decir, yo siendo un niño libanés deseando ser beisbolista de la Major League Soccer de Estados Unidos, pues como que voy a tener problemas porque la cultura que ahí vive no comulga con ese deseo que yo tengo. Y ahí va a haber un conflicto. Entonces, en esos 3 niveles nos podemos dar cuenta, es decir, en lo social, si me cuesta trabajo adaptarme o si en la interacción con el entorno estoy generando un malestar, pues también puedo decir, oye, hay algún problema, tengo que ir al psicólogo. También. Entonces, y esta parte de la crisis, decía, puede ser en cuanto al contexto, este cambio abrupto de contexto que desencaja todo y hay como un fuerte momento de adaptación o de necesidad de adaptación a ese cambio, o se queda uno en el limbo, ¿no? Como desencajado de no saber ni para dónde, como una desorientación. Sí, así es, sí, cualquiera de las dos. Entonces, pues el malestar, como lo conciban. O sea, tener esa reflexión y poder distinguir si me siento mal
en el tono emocional que sea, desde el enojo y el miedo hasta la tristeza y el llanto, como quiera que sea, pero ahí vamos a decir, algo tengo que hacer, y me parece maravilloso que estos espacios existan, que estemos haciendo esto, porque son señales. De repente veo un video y me acuerdo de mi malestar, y en el video me dicen, puedes recurrir a esto o a esto. Sí. Y entonces ese acceso, o sea, voy a brincar un poquito al tema de la prevención del suicidio. Y entonces, estigma y discriminación a la salud mental es una gran barrera. Y el acceso, justamente, el acceso a los servicios específicos es una gran barrera también. En Quintana Roo, donde yo radico, sabemos, hay colegas que han medido esto, sabemos que una persona que intenta suicidarse o que contempla el suicidio ha transcurrido 14 años con un malestar. 14 años sin poder resolver un problema. Estamos hablando entonces que el acceso no se está dando, que no están llegando exactamente a lo que necesitan, a quien puede ayudarles a resolver eso que necesitan. No hay instancias accesibles tan fácilmente, ¿no? Para poderse atender. Y bueno, ahorita que hablabas de la parte, fueron varios puntos, ¿no? De la parte emocional. Sí. Me acordaba también en un libro de Miriam Muñoz, que estudia mucho las emociones, que también incluso la alegría puede estar en su versión, ella le llama exagerada o excedida, ¿sí? Y también puede ser en forma de euforia, una manera de estar evadiendo o negando o rechazando una situación, o no queriendo conectar. Entonces, en este desajuste, decías, puede ser de alimentación, de sueño, de hábitos, de gustos, de hábitos saludables, ¿no? Sí. O incluso la integración de unos no tan saludables también podrían ser un factor de tomarse en cuenta. Este malestar tanto propio como el que podría estar generando alrededor, y un desajuste en mis emociones, ¿no? Que de pronto estén muy disparadas de lo habitual, empieza a ser un candidato para solicitar algún tipo de orientación psicológica. Y como decías, este es un esfuerzo de ir acercando cada vez más posibilidades, ¿no? Puertas o ventanas por donde puedan ir encontrando cómo encauzar todo porque es un tema muy profundo y muy amplio. Ahorita que ya hablabas de ir entrando al tema del suicidio como tal, como decías, algo muy amplio, se va arrastrando de 14 años, nos decías, es algo social, familiar, una combinación también de cosas. Entonces, cuando tocabas del primer punto de la estigmatización, creo que en esta revolución social, hasta del lenguaje, donde creo que cada rubro que estaba de alguna manera discriminado o segregado de la sociedad se está defendiendo y haciendo valer, y tenía como su palabra tabú, ¿no? No las quisiera decir ahorita todas porque es ahora ya políticamente incorrecto decirlas, pero la comunidad LGBT tenía sus palabras que ahora ya no es políticamente correcto decir. En el feminismo también, no estábamos acostumbrados. ¿Será que dentro de la psicología, la terapia y todo este universo, una de nuestras palabras tabú que estaría bien empezar a cambiar el enfoque sería la palabra loco? Totalmente, la locura como tal, y suma mucho al estigma y la discriminación a la salud mental, precisamente. Porque es nuestra palabrita con la que nos gusta joder o que nos jodan cuando estamos hablando de estos temas de, ay, voy a ir a la atención psicológica, ya estás loco, o estoy loco, o yo mismo decir, estaré loco, ¿no? Y entonces esa palabra loco hace mucho ruido en todo esto, ¿no? Como que es ahí de esa palabrita que estaría bien empezarla a masticar de otra manera distinta, más, ¿no? Por supuesto. Porque muchos se quedan ahí, y está loco, y cuidado, y aguas casi pónganle un letrero afuera de su casa. Sí, efectivamente. Por ejemplo, referencia ahí, quien tenga también interés, Michel Foucault, el filósofo francés, estudió mucho los usos de poder. O sea, desde una perspectiva social, abordó el tema de la locura. Entonces hizo un estudio, un repaso histórico de cómo vemos la locura en la época contemporánea, por lo menos en la cultura occidental. Y de los primeros registros que relata en su libro, menciona que a los locos se les mandaba a los leprarios. Sí, es decir, cuando desaparece la lepra, entonces a los locos ocuparon ese espacio físico, y parecería que también ocuparon ese espacio social, simbólico, como la psique colectiva, el apestado que tenemos que segregar, que tenemos que hacer menos. Y bueno, de ahí entonces la palabra locura pues ha tenido un uso social de ser segregador, de ser despectivo, de
Yo personalmente pienso que está más desprovisto o está en peor condición social un loco que un preso, o sea, que un carcelario. Que aún así hay un ejercicio de poder ahí, pero pues al preso cometió un error, hizo mal y tiene que pagar por él y ahí lo asignamos en X lugar. Al loco, no. Al loco ya le quitamos su personalidad, le quitamos la voluntad sobre sí mismo. El loco está loco y entonces, pues tengo que disponer de él. Ya incluso a ese nivel terminamos como no concibiendo al ser humano desde verlo como un loco. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, totalmente. Ahorita que hacía esa analogía de Foucault, que vamos a también a compartir los links de dónde recurrir y también de toda la bibliografía que Sí, platiquemos. súper. Entonces, sí, justo yo estaba pensando cuando te decía la palabra loco, esa analogía con el leproso, no me acordaba que Sí, justamente viene de ahí. Y tiene muchas connotaciones, ¿no? Porque es también casi como un desahuciado, casi como que te le acercas, se te contagia, la segregación. Y hablabas también, a diferencia de un preso, la decisión, o sea, yo no elegí estar loco, ¿no? Cuando es un tema que puede ser una combinación de algo genético, familiar y muchas cuestiones ahí, pero digo, nadie por gusto elige estar estar loco. loco y que además la palabra en sí ya en términos terapéuticos como tal no significa nada. O sea, por ejemplo, si trajera una persona, ¿no? Y que te dijera, oye, quiero traerte a un amigo y para que lo veas tú qué tiene, está loco, ¿no? ¿Qué significa para ti? Sí, ¿qué es ¿Qué eso? información te da? ¿A qué huele? ¿Cómo se come? ¿Qué? Sí, efectivamente. Incluso si me preguntas a título personal, para mí, ¿qué es la locura? Pues yo te diría, la locura es sufrir y no pedir ayuda. Ok, es una buena definición, ¿no? Para mí, desde el trabajo que yo hago, esa sería una locura. Ujú. Claro, ahí ya estamos nuevamente poniendo una cuestión de bien y mal, ¿no? Sí, Decir, oye, si sufres a solas, si sufres mucho, está mal. Bueno, pues yo así lo veo. sí. Y la gente más bien lo asocia como con, pues creo que no sé si sea decirlo así una versión cinematográfica de la locura, pero la gente cree que el loco es tipo que tiene que estar como ahorita nosotros casi como Hannibal Lecter, Ujú. amarrado y que no te la acerques porque no te vaya a morder o algo. Y vamos a entrar un poquito a pues esos matices más bien que pues para algunas corrientes se le llama trastorno mental, enfermedad mental, en el Ujú. DSM se maneja como trastorno mental Sí, tal cual, trastornos. Ujú. en algunos otros enfoques se le puede decir funcional, disfuncional. ¿Cuáles serían estos matices de estos estados de cuando ya no estoy en mi estado de salud y bienestar? Ok, no se me llama loco. ¿Cuáles son estos pequeños matices que pueden empezar a tener? Creo que ahí es donde empezamos a decir ansiedad, depresión. ¿Cuáles son estas formas correctas? Que sí se le Sí, puede decir a qué sí. tengo. Casi, casi estamos hablando de alfabetización. O sea, del bien hablar es lo que decías precisamente. Estás ahondando en esa parte. Una cosa es como el estigma de la locura. Bueno, ya nos lo quitamos de lado y entonces como, ¿a dónde sí? Ujú, Justo es la buena terminología. Y es, sí, pues, em, socialmente se habla de estoy deprimido. Coloquialmente como que se habla, pues se usa, estoy deprimido, el bien hablar, la buena terminología. Una depresión como tal, un trastorno de depresión, que hay episodios momentáneos, pero un trastorno, pues tiene que tener cierta cantidad de síntomas presentes a través del tiempo. Un ujú. tiempo mínimo de 2 semanas, mínimo. Y a partir de ahí entonces pudiéramos decir, hay un trastorno. Antes de eso, si hay algunos de esos síntomas, no todos, pudiera ser un episodio de... Y puede haber ansiedad, puede haber depresión. Esos son como ciertos trastornos. Hay otra área que son trastornos de personalidad. Y ahí ya es el narcisismo, es la esquizofrenia, es el trastorno límite de personalidad, etc. Que esa parte de los trastornos es como la que más tiene en la cabeza la gente, como hace esas fantasías visuales, ¿no? Como Hannibal Lecter, como The Shining, Sí, Shining, sí. ¿no? Y, o sea, con los cabellos así. Jack Nicholson en muchos de Ya, sus papeles podría sí, entrar ahí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, es esa parte de los trastornos de personalidad. Y así, bueno, hay trastornos de alimentación, hay trastornos del sueño, hay trastornos de adaptación, etcétera. O sea, pero bueno, el bien hablar.
Sí, exacto. Entonces, una cosa es decir, me siento triste, he permanecido triste, no puedo parar de llorar, a decir estoy deprimido. Bueno, eso es lo que el psicólogo va a distinguir también. Ujú, Hasta dónde es un trastorno y está afectando la biología, hasta dónde no. ujú. Y cómo lo trabajamos. El bien hablar, pues yo creo que más bien hablemos de sentimientos. O sea, me siento triste, me siento Exacto. feliz, estoy enojado, estoy nervioso, estoy desesperado, estoy impotente, estoy súper alegre. Ujú. Y desde ahí ya podemos empezar entonces a entender. Sí, desde el lenguaje creo que hasta comunidad nos podemos hasta ayudar más, porque ya cuando dices me siento deprimido, estoy triste, llevo muchos días así, o el otro, el compañero de trabajo o tu amigo ya te escuchó que llevas 3 semanas diciendo que estás muy triste o muy cansado o muy desanimado, y entonces hasta ya se puede volver parte del lenguaje en vez de decir, ah, creo que estás loco, creo que estás deprimido o podría ser que estás deprimido. Sí, Entrar ahí a un poco algo que nos decía en la otra entrevista María Elena, hasta decir qué necesitas, cómo te ayudo. Y ya el decir estoy deprimido ya me da una noción de que tiene que ver con la tristeza, falta de ánimo, de energía, o sea, ya te da una idea y no es el estoy loco que no significa nada. uh-huh. Eh, y entonces hablabas que en esta corrección del lenguaje podemos irnos acostumbrando en vez de decir estoy loco, decir ok, no estoy loco, pero sí siento tal malestar o me siento Sí, incómodo con esto, tal sí. cosa no me gusta, ¿no? Y que son palabras que luego no estamos tan acostumbrados a decir y que tienen mucho valor. No me gusta, no quiero, no me nace, no se Ajá, me así es. antoja, ¿no? Así es. Y que creo que esas nos van llevando a esta coherencia que hablabas hace rato, congruencia también. Sí, De repente queremos algo y estamos haciendo lo contrario de lo que realmente queremos, ¿no? sí. Entonces, hablabas que en esta corrección puede más tener que ver con, en vez de estar hablando de locura o sanidad o cordura o estar cuerdo, Uh-huh. mejor hablar de sentimientos y que se vuelva Sentimientos y muy emociones. más cotidiano hablar de sentimientos y emociones, y que creo que, por ejemplo, en socialmente entre hombres, ya hablando que por ahí estaba un poquito el tema de masculinidad, Uh-huh, uh-huh. es complicado, es tabú también hablar de las emociones y de los sentimientos, ¿no? Entonces está estigmatizada el tratamiento psicológico, ¿no? Y también estigmatizado hablar de los sentimientos y emociones, y entonces se va quedando en capas y capas y capas ahí oculto todo ese cómo me siento y todo ese universo psicológico mental, Sí, y cómo y con quién lo compartimos, y las formas con las que lo expresamos también están muy limitadas, ¿no? sí, 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 ya después de un buen tiempo, como que somos el pipi, o sea, nos sentimos como el pípila ya cargando con el mundo, ¿no? Y ya agotados, pues, porque nos siguen llegando cosas, porque no hablamos, porque no expresamos, porque seguimos cargando y entonces nos va ganando el peso. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define a la salud mental como un estado de bienestar biopsicosocial Ujú, en ausencia de enfermedades, pudiendo sobrellevar las dificultades de la vida y aparte, escuchen bien porque esto está ujú. complicado, hacer un aporte a tu sociedad. Ajá, que es la parte ya transpersonal quizá, cuando ya me trasciende nada más satisfacer mis puras necesidades y pongo un granito también de arena. Sí, sí, porque esa es parte de la adaptación a lo social, o sea, comulgar con el lugar en el que estoy. Ujú, Entonces, bueno, wow, esa sería la salud mental, pues es como complicado, son muchas cosas, entonces no es tampoco para decir estoy de la patada, no tengo salud mental, sino para decir hay cosas que trabajar y que estamos en una constante adaptación a nuestro entorno y entonces tenemos que estarnos atendiendo nosotros constantemente también para estar bien simplemente. ujú, ujú. Y, o sea, pareciera que suena complicado pasar de encontrar mi equilibrio, ¿no? Que a algunos lados le pone hasta homeostasis entre el organismo y el medio, pero vamos a tratar de Ujú. como el lenguaje más accesible. Encuentro mi equilibrio de emociones, de pensamientos, ya lo expresé, y también aparte está el poner esta aportación, y suena como si fuera todo un logro, como graduarse de la universidad, y se empieza desde algo muy simple, como decías, de acostumbrarnos a hablar de sentimientos, de emociones, hacerlo accesible. Y me quedé por ahí con la duda, porque nos diste un muy buen dato de la OMS, y esta es más como de chisme acá entre nos, de lo que te Ujú. decía de los hombres. ¿Tú en la experiencia sí has notado que en los hombres es más complicado la parte de
expresar emociones, sentimientos. Digo, puedo confesar al auditorio que he tenido la experiencia de ser consultante de Cherokee, entonces también me incluyo en esa lista de en mí. A mí me pasaba, o en general pasa con los hombres, así es, ¿verdad? Esa creencia, no sé si llamarlo machista, de que los hombres nos cuesta más trabajo hablar de cómo nos sentimos. Sí, sí, es un hecho. Yo creo que socialmente vamos en esos tres canones, pero ahora desde afuera hacia adentro. Socialmente, en la cultura latinoamericana, pues es muy complicado que tengamos esa reflexión emocional, esa sensibilidad y esa expresión y acompañamiento de toda esa emotividad. Psicológicamente, pues tenemos una costumbre ya arraigadísima también de no expresión, de tener que poder. Y en el tener que poder, pues hay insensibilidad, porque tener que poder a lo mejor significa rasparme todo el brazo, pero tengo que poder. Y no me voy a voltear a ver el brazo porque tengo que poder. Sea como sea, ¿no? Y cuesta mucho trabajo, pero es curioso y chistoso cómo pasan las cosas. Justo hace 2 días, mi jornada laboral de consulta fue con puros hombres. Wow. Casualmente. No me había pasado en 10, 11 años de práctica, no me había sucedido que tuviera un solo día puros hombres, más o menos como 5, y la verdad es que me dio muchísimo gusto, porque eso quiere decir que hay esa dificultad, pero que se está trabajando y que estamos ahí. Habiendo una apertura poco a poco. Cada vez más, y no vamos a comparar con el género femenino o con el sexo mujer, solamente los hombres con los hombres. Estamos reduciendo una brecha de esa falta de trabajar y atendernos a nosotros mismos. Sí existe, pero estamos reduciendo esa brecha. Sí, y lo decía un poco de broma la parte de chisme porque me acordé que va relacionado con el tema del suicidio, porque por ahí pusiste un día en tus redes sociales que los hombres como género masculino se suicidan mucho, ¿no? O sea, tienen un índice de suicidio muy alto. Creo que puede tener que ver por ahí un poco este factor de que nos guardamos todo, que tengo que poder y me llevo años ahí con mi sufrimiento en secreto o con estas ideas, creencias o emociones bien guardadas, ¿no? Entonces, un poco para ayudar en este proceso que dices de apertura y todo eso, no sé si sería como desnudar esas máscaras o esas estrategias que tenemos. ¿Cuáles son esas formas? ¿Cómo nos las arreglamos normalmente los hombres para evitar esa expresión de la emoción? O sea, uno ya nos dijiste, es esta creencia que a lo mejor está inculcada culturalmente de que el hombre tiene que poder las cosas. Tiene que haber mucho de poder y de potencia, ¿no? Incluso estoy logrando estas cosas o si no, entonces hay también esa sensación como de impotencia y como hombre te desvaloriza todavía más porque se espera de ti que puedas, ¿no? Sí. Entonces hay una alta autoexigencia en el cumplimiento que creo que va también muy relacionado con lo económico a veces, ¿no? Con esta parte de proveer económicamente. Muy material, una cuestión muy material, sí. ¿Qué otra forma tenemos de seguir avanzando así sin importar los raspones, todo eso? ¿Cuáles son? Me aguanto las ganas de llorar, no platico las cosas. De repente nos decían estos de cosas de los hombres no lloran, si lloras eres niña o cosas así. ¿Cuáles son estas estrategias o herramientas que has visto que los hombres normalmente usan para esconder ahí esos secretillos? Bien, pues voy a tratar de responder de una manera muy, muy sencilla, no tan acá, con palabras sofisticadas. Y lo habíamos mencionado, lo mencionaste hace un momento. Quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Creo que esa es una forma muy sencilla. Dejar de lado, olvidar simplemente el debo y es quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. O sea, ahí me voy a dar cuenta realmente, porque puede ser un me gusta o sí quiero este rush de adrenalina, esta emoción intensa porque pues me gusta hacer triatlón o hago algún deporte extremo, pues órale, está padre. Entiendes que te vas a raspar, sí te vas a raspar, pero tienes un propósito y vas más o menos en congruencia con eso, órale. Claro, hay que entender hasta dónde el raspón va a mermar mi salud, eso es lo que el psicólogo cuida, ¿no? O sea, que esa persona tal vez entienda que si eso va en congruencia con su contexto, que todo su congruencia psicológica de lo que piensa, lo que siente, lo está haciendo, pero que entienda que tanto le va a mermar tal vez en la salud también. Y desde ahí, entonces, ¿qué quiero
qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta. Yo creo que es una forma muy, muy sencilla. Las otras, la evitación, digamos, híjole, no me gustaría mencionarla tanto como para tampoco darle tanto peso, ¿no? Creo que Ujú, hay ya pues mucho trabajo de literatura, de investigación acerca de todo esto del machismo, de las nuevas masculinidades. Octavio Paz con El laberinto de la soledad, por ejemplo, también nos da un retrato como bastante claro de cómo culturalmente funcionamos de esa manera, ¿no? Más bien es, pues, ¿para dónde nuevamente, no? O sea, ujú, que, pues, volteemos a reflexionar nosotros y decir, oye, esto me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero. O sea, me gusta quiero ir a ponerme una borrachera con mis amigos, sí o no. ujú, ¿Me apetece o no me apetece, sí o no? ¿Me va a hacer bien qué considero, sí o no? ujú, ujú. Sí, aunque bueno, yo sí quisiera así como poner un poquito el dedo en esa llaga, no para darle tanto peso, sino en esta parte de autoexploración, Sí, de ok. fijarme en algunas cosas, porque bueno, por ahí le han llamado manterrupting, mansplaining, algunas de estas conductas que más tienen que ver como con el machismo como tal, Ujú, pero yo podría decirlos que como técnicas de no contactar tanto con la emoción o evadir un poco pedir ayuda. He visto ujú, que como hombres solemos usar, por ejemplo, mucho lo de interrumpir a la otra persona a la hora de discutir, sobre todo cuando son temas de parejas, por ejemplo, empezar a alzar la voz demasiado y alterarse mucho. Y creo que son formas que nos alejan como de contactar con uno mismo y tendemos de pronto como a proyectar mucho hacia los demás. Yo lo he visto como un común denominador. Y esta parte sí, de no pedir la ayuda, sí ha sido también en la experiencia mía muy raro el caso cuando hayas muchos hombres en consulta o como esto que decías que en muchos años no había pasado. Entonces sí, un poquito también he notado que cuesta trabajo pedir ayuda, como hombre reconocerlo. Y ahí es donde he visto una parte, no sé si decirlo así, como una dosis como de narcisismo, en el que de repente como hombres nos metemos en este rol, como decías, del tener que poder, de pues yo puedo, yo tengo que poder por mí mismo. ujú. Nos empezamos como a inventar un montón de historias de yo tengo que poder por mí mismo y esa es mi forma y mi método y entonces empieza a ser como muy mi. Sí, Y nos empezamos, sí, justo a alienar hasta de estas opiniones de los otros o estos consejos de los otros como medidor de tal vez ya puedo atenderme o tal vez ya podría necesitar ayuda o aceptar de tal vez esta persona me puede ayudar porque como yo soy el que puede todo y ujú, yo soy don fregón que todo hace, todo puede, de repente hasta queremos subir como en los títulos de director de la empresa tal o tal, sí, cómo yo voy a estar mal o cómo yo voy a estar equivocado. Y habría como, o sea, lo pongo ahí en la mesa un poco como para decir, contactar un poquito con la humildad, ¿no? De decir, puede ser que no tengo la razón de todo, porque a veces como en esta parte cultural que te decía, como toca el rol de disque jefe de la casa, ujú, hombre de la familia, macho alfa y todo eso, pues yo soy el líder, yo tengo que saber todas las respuestas, yo tengo que estar todo bien, mi ley se impone en mi castillo y entonces a mí nadie me va a venir a imponer una ley y de repente pues sí choca con decir, a ver, creo que soy un humano en proceso, estoy aprendiendo, me puedo equivocar, puedo aprender de los otros. Si ujú. otros van a terapia, ¿por qué yo no? Sí, Y sí, si los sí. demás lloran, yo también podría llorar. Y pues como desde la humildad, saber pedir esa ayuda y que no pasa nada, no van a ser menos hombres, no pierden su hombría, no reduce su masculinidad. Yo creo que al contrario, aprendes a ser más tu yo auténtico, ¿no? Y Sí, menos ese sí, yo oprimido de este exceso de responsabilidades a veces, ¿no? Y ahí sí. hay esa descarga, o sea, les digo que los invito a que van a vivir un alivio y no una pérdida de una parte de sí mismos, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, lo pudiéramos ver a nivel físico como la autoexploración, pues, o sea, tanto hombres como mujeres tenemos que explorar, tenemos que conocer nuestras zonas genitales, tenemos que saber cómo es nuestro ano incluso, Ujú, ujú. todo el cuerpo, porque pues tenemos que estarnos cuidando, porque a veces pueden pasar cosas raras en nuestra axila, por ejemplo, decir, oye, pues esto es normal, no es normal, lo he tenido, no lo he tenido, pues en mi familia lo tienen, no lo tienen, como que qué onda, ¿no? Entonces es como sensibilizarnos, es como voltear hacia la vulnerabilidad, pues. Claro que hay como características muy constitutivas del sexo en los hombres y en las mujeres. O sea, sí, por supuesto que los hombres tienden a funcionar más
desde una cuestión más física, más cuadrada, más planificada. Es una característica del cerebro que tienen los hombres. Funcionan más desde ese lado, desde el hemisferio izquierdo. Desde el hemisferio derecho, que se entrecruza, o sea, pues estamos hablando más de una cuestión de emotividad, o sea, de subjetividad, de emociones, de sentimientos. Entonces, claro que desde esa característica biológica, el hombre tiene esta dificultad a equilibrar esa función de un hemisferio al otro. Desde ahí ya hay una tendencia. Entonces, si desde ahí después, entonces, le sumamos todo esto psicológico que tú mencionas y aparte todo lo social que mencionábamos previo, pues no tenemos para dónde ir, definitivamente. Entonces, ¿cómo podemos romper eso? Tal vez, y sigo intentando responder a la pregunta, pues tal vez en el cuerpo. Sí. Tal vez volteando a ver nuestro cuerpo, decir, oye, pues traigo 3 nudos acá que no se quitan, me está saliendo unos granitos acá y acá que, pues resulta que hace 3 meses cuando tuve este problema del trabajo también me salieron. Y hace 6 meses cuando tuve este otro problema también me salí. También podemos reconocernos pues entonces en el cuerpo, cómo estamos, cómo nos va, porque en el cuerpo también hay un impacto desde la vida emocional. O sea, la vida emocional, aunque nosotros la vemos subjetiva en tono de emociones, tristeza y así, también hay químicos que se liberan en el cerebro y que ya generan una reacción en todo el cuerpo físico. Y esa también es una realidad. Sí, la vivo en el cuerpo, la emoción, ¿no? No se vive ahí afuera. Sí. Y creo que sí tocaste una palabra clave para cerrar esta parte como de distinguir de sexos, porque pues la psicología no hace esa distinción como tal, que es como algo más cultural, pero creo que sí en cuanto al tema del hombre y lo masculino tocaste la palabra vulnerabilidad y creo que como hombre hay un cierto temor a mostrarse vulnerable o a aceptar esa vulnerabilidad y esa podría ser como la invitación, ¿no? De permitirse contactar con esa vulnerabilidad, que no tiene nada de malo o no los hace más débiles, quizá a veces se asocia con la fortaleza y la debilidad. Entonces permitirse o reconocerse esa vulnerabilidad y desde ahí se puede trabajar. Y ahí, ahora sí entrando al tema del cuerpo, en la psicología se trabaja mucho este contacto con el cuerpo, ¿no? Como dices, la emoción la vivo físicamente también y el cuerpo es muy buen indicador justo de qué quiero, qué me gusta, hacia dónde voy. O sea, es una brújula o un mapa muy confiable, ¿no? Porque el psicólogo, a veces la gente cree que es ir a que me diga qué hacer, o no quiero ir porque no quiero que me digan qué hacer, y tal vez el psicólogo te va a decir eso, ¿qué sientes en el estómago? ¿Dónde sientes el enojo? ¿Cómo sientes la tristeza en tu cuerpo? Y es contactar y contactar con el propio cuerpo, ¿no? Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en esta primera parte de la entrevista con Cherokee Mena. Como ven, el tema del suicidio es muy amplio, muy profundo. Todavía hay cosas por compartir, entonces no se pierdan la segunda mitad en la próxima emisión. Por hoy me despido. Muchas gracias por seguirnos en Instagram con @espirituespiral y sigan enviando sus dudas, comentarios y anécdotas a espirituespiral1@gmail.com. Por hoy me despido. Gracias Luis, gracias Ileana por todo su apoyo. Nos vemos unidos, creamos conciencia. Hasta pronto.